Bueno, primero que todo les agradezco por la espera. La verdad es que yo mismo estuve ayudando a nuestra hermana allí con el tema del horario de aquí de Chile y finalmente fui yo también el que me equivoqué. Así es que, bueno, pero gracias a Dios estamos aquí listos y se ríe nomás la hermana, la hermana de lo que me pasó. Bueno, este, hermanos, efectivamente me gustaría compartir con ustedes un pequeño seminario sobre la música. La verdad es que me gustaría que fuese un poco diferente. Eh, Obviamente la música es primordialmente algo práctico, ¿sí? No es algo teórico. Sin embargo, am, pienso que sin comprender primero ciertos principios muy básicos, muy importantes, es muy difícil llegar a algún lado hablando de música, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, por lo que les acabo de decir. La música es algo primordialmente práctico. La música se toca, se canta, se oye, no se conversa. ¿Ok? Es como hacer un curso de natación sin tener una piscina o un río o una laguna cerca. ¿Ok? Es algo muy difícil. Pero vamos a hacer un esfuerzo por sentar las bases de, de ciertos conceptos, de ciertas verdades que son pilares fundamentales en el asunto de la música. Y, y por eso la verdad es que de lo que se trata de este seminario no es tanto de música, sino por así decirlo, de la doctrina musical. ¿Ok? Yo le llamo así, le llamo la doctrina, la doctrina verdadera musical. ¿Ok? Ustedes saben que en todo ámbito de cosas existe una doctrina falsa o doctrinas falsas, enseñanzas falsas y enseñanzas verdaderas. Y las enseñanzas verdaderas son simplemente las verdades que el Señor nos ha revelado a través de su palabra. Así también con respecto a la música, tenemos enseñanzas verdaderas y enseñanzas falsas. Si podemos comprender bien esas enseñanzas verdaderas, entonces tenemos grandes posibilidades de tener éxito en la práctica de la música. ¿Ok? Y ese es mi objetivo con este pequeño seminario, poder sentar esas bases y, y que así hayan grandes posibilidades de que tengamos éxito en nuestro caminar respecto a la música. ¿Ok? Hermanos, no pretendo con esto, me gustaría que algo sucediese, pero no pretendo, no, mis aspiraciones por lo menos todavía no son tan altas, eh, provocar grandes cambios en nuestra iglesia. Aunque me gustaría, les digo, me gustaría mucho que hubiesen grandes cambios en nuestra iglesia respecto de la música, pero lo veo muy difícil, lo veo muy difícil. Y por lo menos en forma personal, lo que me he planteado como, digamos, como meta con respecto a la música es poder caminar en paz respecto a eso. ¿Sí? Poder tener una práctica musical en paz con Dios, eh, que sea edificante, que sea motivante, porque eso es la música es, es, es algo que nos mueve, ¿sí? La música es una herramienta, es un don
que Dios nos dio para movernos. Y es por eso que siempre a través de todas las edades, la música ha estado muy relacionada con la danza, ¿sí? Ustedes yo creo que estarán de acuerdo conmigo. La música siempre, siempre ha estado muy, muy relacionada con la danza. ¿Y por qué? Pues porque la música nos mueve, así de simple, nos mueve, tanto intelectual como afectiva y físicamente también. Y yo diría que espiritualmente, mayormente de forma espiritual. Y entonces, hermanos míos, yo no vengo a decirles aquí que tenemos que aprender a danzar, no es ese, no es ese mi objetivo, pero sí tenemos que ser honestos, bien abiertos al hablar sobre este tema y, y tenemos que reconocer que gran parte de los problemas que tenemos con respecto a la música tienen que ver justamente con nuestros prejuicios, con nuestra falta de entendimiento sobre algunas cosas. Bueno, hermanos, antes de seguir, quisiera, miren, no suelo compartir mi currículum o poner algún título al frente. No me gusta hacerlo, creo que es en la mayoría de los casos algo innecesario, pero, pero, no sé si a ustedes les pasa, pero a ver, cuando yo escucho a alguien hablar sobre un tema muy controversial, sobre un tema en el que hay muchas opiniones divergentes, um, y especialmente cuando yo no estoy de acuerdo con algo que se está diciendo, ¿qué es lo primero que se me viene a la mente cuando yo escucho a alguien que está hablando con propiedad alguna cosa con respecto a la cual no estoy de acuerdo? Lo primero que se me viene a la mente es, ah, bueno, ¿y quién es esta persona para poder venir a hablar de esto? ¿Ok? Eh, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Yo creo que es, a ver, si viene una persona a hablarnos de salud, por lo menos esperamos que esté sana, ¿no? ¿No les parece? No sé si a ustedes les pasa. Si una persona viene a hablarnos de salud, lo primero que esperamos es que esa persona esté sana. Y, y ojalá que no nos hable solamente de lo que le enseñó su abuelita, ¿sí? Eh, ojalá sea una persona que haya ayudado a otras personas a sanarse y a llevar un estilo de vida saludable, ¿ok? Eh, todo esto, obviamente, además de estar apoyado fuertemente en la palabra de Dios. Eh, y ojalá que sea una persona que haya estudiado el tema, o sea, que haya leído por lo menos una buena cantidad de información, que se haya informado consciente y honestamente antes de querer enseñarnos algunas cosas que de pronto son un poco controversiales. Entonces, con ese objetivo, solamente con ese objetivo, para que algunas personas que estén presentes puedan escuchar a lo mejor con menos prejuicios, eh, yo les voy a decir que soy profesor de música, ¿ya? Esa digamos, es lo que yo estudié de manera oficial, ¿sí? Me gusta mucho el estudio, me gusta mucho la escritura, me gusta mucho la investigación en general en muchas áreas, soy muy inquieto mentalmente, pero lo que estudié oficialmente, digamos, en un centro de estudios en la Universidad Adventista de acá de Chile, yo estudié para ser profesor de educación musical media, ¿ok? No sé cómo se llaman en los demás países, no sé si se llama secundaria o enseñanza media también. Generalmente se le llama educación secundaria, ¿ok? A los chicos que son más o menos de los 14 años hasta los 17 o 18 años, ¿ok? Bueno, ese es mi título profesional, por así decirlo. Actualmente, y mi esposa también, por si acaso. Mi esposa también. No sé si está conectada, no me di cuenta, pero los dos, ambos somos profesores de música
y estudiamos en el mismo lugar, ¿ya? Así es que un poco, tal vez, para darle tranquilidad a las personas que están escuchando, eh, para que puedan por lo menos responder esa pregunta de quién es este que nos está hablando de música, ¿no? Eh, algo hemos estudiado sobre el tema y sí hemos investigado bastante, ¿ya? Somos practicantes de la música también. No me considero un gran intérprete. Mi mayor fuerte se podría decir que es el canto. Eh, Mi esposa es pianista, a ella le gusta mucho el piano, eh, estudió muchos años de piano y ha sido profesora de piano por mucho tiempo también, ¿ok? Bueno, con ese contexto ya, les vuelvo a decir, no es la idea aquí exponer títulos o poner un currículum allí para inflarse de alguna manera, no es así. Simplemente para darle tranquilidad tal vez a algunas personas que se lo pregunten. ¿Ok? Bueno, vamos a ir entonces al tema que nos ocupa hoy. Lo que quisiera compartir con ustedes hoy es lo que considero la base de todo estudio de estilo de vida cristiano. ¿Ok? La base de todo estudio de estilo de vida cristiano. Y yo diría que para mí, por lo menos, en mi propia experiencia, ha sido la base de todo tipo de estudio que tenga que ver con la salvación de las personas. ¿Ok? Eh, Esto tiene que ver con la naturaleza humana. La naturaleza humana. ¿Qué significa naturaleza? Naturaleza, ¿qué significa? Naturaleza es simplemente aquello de lo que están hechas las cosas, o de la manera que están hechas las cosas, o de la forma que funcionan las cosas, ¿ok? O sea, el estudio de lo que es algo, el estudio de la existencia de algo, de su funcionamiento, de los principios básicos de su realidad, eso es la naturaleza de algo, ¿ok? Y cuando nosotros entendemos un poco mejor en qué consiste esa naturaleza humana, no digo que exhaustivamente, porque creo que son temas que escapan, ¿no es cierto?, al intelecto humano, no podemos entender todas las cosas. Sin embargo, cuando lo entendemos un poco mejor, creo que estamos en mejor posición de tomar decisiones, ¿ok? Y entonces yo quiero presentarles hoy algo que está orientado a la música, al asunto de la música, pero que tiene que ver con la naturaleza humana. Este seminario que voy a compartir con ustedes le puse por título El sonido del espíritu, ¿ok? El sonido del espíritu. Sonido porque es la base de la música, obviamente, y espíritu porque el espíritu es el carácter del hombre. Ahora, ¿qué tiene que ver la música con el carácter humano? Es el tema que nos va a ocupar mayormente, durante estos estudios de esta semana. Perdón, de hoy y de las siguientes semanas, ¿sí? Porque también estoy compartiendo este seminario con otro grupo y tengo que hacerlo esta semana, ¿ya? Bueno, el tema que quiero compartir con ustedes hoy día lo he titulado El espíritu, la causa primordial. Creo que en parte hemos hablado ya en una reunión anterior temas muy similares a lo que vamos a ver hoy, pero hoy los vamos a enfocar eh, en cuanto a la música, ¿ok? Entonces, am, les quiero decir que hay algunos conceptos
que aunque parecieran no estar relacionados con la música, les ruego que tengan atención y paciencia para que podamos comprender más tarde las demás cosas que vamos a hablar y tener estas nociones básicas que tengo que presentarles hoy día y que están en este capítulo introductorio. ¿Ok? Bueno, quisiera decirles que si usted es alguien que no está familiarizado con el enfoque que voy a presentar, le pido que me conceda unos momentos de renuncia a sus prejuicios, porque en esto se reúnen varios conceptos que nadie trata mejor que la Biblia. Esto lo digo porque puede ser que alguien vea este video también y que no sea de nuestra fe. Tal vez alguien que pertenezca a otra fe o tal vez alguien simplemente que no se considere cristiano. ¿Ok? Pero vamos a estudiar algunos conceptos básicos que nos presenta la Biblia en cuanto a esto. Les quiero contar la historia de Nicodemo. Este hombre era un hombre muy importante, un maestro de Israel, lo que sería hoy algo así como un intelectual sumamente erudito, ¿ya? Era un erudito, un intelectual, un tipo académico, si se quiere decir así. Nicodemo, igual que muchos de sus compatriotas, tenía el sueño de que se cumpliesen las promesas que Dios le había hecho a Abraham. ¿Y cuáles eran estas promesas? Bueno, establecer un reino que eventualmente poseería toda la tierra. Y Nicodemo creía, obviamente, que su pueblo, el pueblo judío, iba a ser el propietario de ese reino, obviamente, como ustedes lo entienden. Bueno, estas promesas, ¿no es cierto?, decían que iba a llegar un Mesías y que, según lo que ellos creían, este Mesías los iba a llevar a ellos a vencer a todos sus opresores y a todas las naciones, a someter a todas las demás naciones del mundo, para establecer entonces un reino que iba a ser eterno y que iba a dominar a toda la tierra y que nunca se iba a acabar. ¿Ok? Esta era la interpretación que le daba Nicodemo y todos sus compatriotas a las promesas y a las profecías que Dios le había entregado a Abraham y a sus descendientes, que eran ellos, obviamente. Bueno, cuando Nicodemo, cuando Nicodemo se encontró con Jesús, Nicodemo tenía el sueño de que se estableciera este nuevo orden mundial. ¿Ok? Pero cuando oyó a Jesús y cuando escuchó sus enseñanzas, se dio cuenta de que Jesús tenía una visión muy diferente. Jesús lo sacaba de lo convencional, de lo que la gente creía como Nicodemo. ¿Ok? Entonces Nicodemo pensó que si el reino del Mesías realmente era como lo presentaba Jesús, entonces las condiciones para entrar en ese reino también tenían que ser necesariamente diferentes. Los judíos creían que por el solo hecho de ellos tener sangre judía o de alguna de las tribus de Israel, ¿no es cierto? Eh, y cumplir con los requisitos básicos de sus leyes y todo eso, entonces ellos automáticamente iban a ser parte de ese reino. Sin embargo, Nicodemo se dio cuenta de que las enseñanzas de Jesús no iban por esa parte. Bueno, al principio Nicodemo trató de irse por las ramas, empezó a preguntarle algunas cosas, pero Jesús fue directo al grano. Jesús siempre era así. Jesús, ay, a mí me encanta. Jesús, a ver, esa característica de Jesús yo la anhelo, yo no la tengo, no la tengo. Naturalmente yo me voy por las ramas, igual que Nicodemo. Pero Jesús iba directo al grano.
Y entonces Jesús le dijo que para poder entrar en el reino de Dios, todo ser humano necesitaba nacer de nuevo. ¿Ok? Ahora, Nicodemo no entendió, porque imagínense, si él va y se encuentra con Jesús y Jesús le dice, mira Nicodemo, para entrar en el reino de Dios, tú tienes que nacer de nuevo. A ver, a nosotros nos suena como conocida esa frase porque ya la hemos escuchado tantas veces y la hemos racionalizado y hemos repasado estas ideas, ¿no es cierto? Hemos escuchado muchos mensajes sobre el nuevo nacimiento que ya como que tenemos una idea un poco viciada de eso. Pero Nicodemo no lo había escuchado. Nicodemo estaba digamos, sin prejuicios ante esa frase de Jesús. Entonces Jesús va y le dice, tienes que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo queda como un poco descolocado y sin embargo, a las explicaciones de Jesús, nos damos cuenta de que Nicodemo en realidad, más que no entender, es que a Nicodemo le costaba creer. A ver, ¿y por qué a Nicodemo le costaba creer? ¿Por qué a Nicodemo le costaba creer? Hermanos, es que si yo les digo a ustedes que para entrar en el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo, si yo les pregunto a ustedes, les pregunto, ¿ustedes creen eso? Yo estoy seguro de que ustedes me van a decir que sí. Yo estoy seguro de que me van a decir que sí. Pero ¿saben qué? Me he dado cuenta de que en la práctica la mayoría de las personas no creen que eso sea posible. No lo creen. No creen. ¿Y por qué no lo creen? Bueno, porque es natural no creer algo tan extraño y extravagante y milagroso como lo es nacer de nuevo. Inclusive hay algunas culturas que creen en lo que se llama la reencarnación. Ustedes han escuchado de eso, ¿verdad? Bueno, la reencarnación literalmente es la doctrina de volver a nacer. Pero la manera como la reencarnación plantea el nuevo nacimiento es de una forma bastante, digamos, fácil, fácil de creer, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ellos plantean que una persona simplemente vive su vida, se muere, ya sea por la causa que sea, ¿verdad? Natural o accidental, lo que sea, y una vez que se muera, esa persona espiritualmente, de alguna manera, se vuelve a meter en la génesis de otro ser. O sea, por allí una mariposa puso unos huevecillos y esos huevecillos se fecundaron, estaban fecundados, ¿no es cierto? Y entonces se inicia una nueva vida allí con esa fecundación. Bueno, los que creen en la reencarnación creen que el espíritu de una persona que se murió puede entonces ahora comenzar otra nueva vida allí en la génesis de esa pequeña mariposita que está comenzando también. Entonces, si ustedes lo piensan bien, es algo que, a ver, ¿cómo decirlo? No tiene ninguna manifestación sobrenatural, es decir, es algo que no se ve, no se nota, no hay cómo comprobarlo, simplemente es una idea que está en la cabeza, ¿no es cierto? Es más, los que creen en la reencarnación inclusive enseñan que en la mayoría de los casos las personas ni siquiera recuerdan sus vidas pasadas. Ellos dicen que para eso hay algunos eh, procedimientos, ¿no es cierto?, espirituales. Ustedes han escuchado de eso, me imagino, eso es espiritismo puro. Desde el punto de vista de la Biblia, por lo menos eso es espiritismo puro, ¿ok? Pero a lo que quiero llegar, hermanos, es que el asunto de nacer de nuevo es algo tan radicalmente
extraño para nosotros que en la mayoría de los casos no lo creemos, no lo creemos, incluyendo a las personas que son cristianas, incluyendo a los adventistas del séptimo día. Sí, me atrevo a decir que no lo creemos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Yo les pregunto, cuando nosotros como adventistas hablamos y decimos nos referimos al nuevo nacimiento, ¿cómo solemos explicar esto? ¿Cuál es la forma más común en que explicamos nosotros el nuevo nacimiento? ¿Saben cómo lo explicamos? Lo explicamos algo así. Miren, tú tenías una vida natural, mundana, común, como todas las personas, o la mayoría de las personas por lo menos, y entonces un día alguien te habló de Jesús y te contó la historia de la Biblia, de la salvación, del pecado, del sacrificio de Jesús por ti, eh, etcétera, etcétera. Te contó la historia del Evangelio. Y entonces tú en realidad estabas necesitado de perdón, eh, también de afecto, etcétera, etcétera, y de pronto decidiste eh, echar tu suerte, por así decirlo, con esas personas que te enseñaron eso. Y entonces vas y participas de una ceremonia que se llama el bautismo, y entonces durante el bautismo tú tomas la decisión solemne, bueno, antes de bautizarte, ¿verdad? Pero el bautismo es la manifestación de esa decisión, en donde tú solemnemente decides entregarle tu vida a Jesús, a ese ser maravilloso que dio su vida por ti y que pagó tus pecados en la cruz del Calvario. Entonces tú decides de hoy en adelante amar a ese ser que te enseñaron que era Dios, el Hijo de Dios, y entonces tú de ahora en adelante decides compartir tu vida, al menos en ciertos aspectos, al menos hasta cierto punto, con las personas que también creen lo mismo y que van a la iglesia por lo menos una vez en la semana, generalmente, y entonces tú de ahí en adelante consideras que ahora naciste de nuevo, ¿ok? En pocas palabras, eso es lo que nosotros entendemos generalmente por nuevo nacimiento. Eso es lo que se entiende generalmente en nuestra iglesia por nuevo nacimiento. Ahora podemos ir un poco más profundo, podemos decir que la vida de las personas cambia. ¿Por qué? Porque ahora entonces, como aman a Jesús y como le han entregado sus vidas a Él, pues ahora tienen que tomar ciertas decisiones de dejar de practicar ciertas cosas que tal vez practicaban antes de conocer a Cristo y que son cosas que le desagradan a Dios, como por ejemplo, drogarse, hacerle daño a los demás, echar mano de la propiedad ajena, tener muchas parejas sexuales, no sé qué otra cosa, dejar de comer algunas cosas que nos hacen daño, eh, tenemos que vivir vidas más o menos ejemplares, etcétera, etcétera. Algunas cosas, ¿no es cierto?, normativas, digamos, de vida cristiana, religiosa, eh, que se nos enseña en la iglesia y entonces las personas empiezan a practicar esas cosas, dejan de practicar algunas otras y entonces a eso nosotros solemos llamarle nuevo nacimiento. Y entonces, como una persona ya dejó de drogarse, se está alimentando un poco mejor, no estás practicando ciertas cosas que le producían mucha angustia y que le hacían daño a los demás, entonces es una persona que ahora tiene menos sentimientos de culpa, tiene una mejor salud, lleva una vida más ordenada, lo cual se refleja en su rostro, en su manera de vivir, de tratar a los demás. Eso es algo obvio, es algo natural. A todas las personas en el mundo les va a pasar algo parecido si es que entran en una etapa de vida como esa. Y entonces
las personas que ven a esas personas dicen, bueno, esta es una persona que ha sido cambiada por Dios, está siendo transformado, ¿no es cierto? Y ahora está viviendo una nueva vida. Y a eso le llamamos nosotros el nuevo nacimiento. ¿Sí o no? No sé si me faltó algo, me quedé corto con la explicación. No sé si están de acuerdo. Eso es como el concepto convencional que tenemos de lo que es el nuevo nacimiento. Pero ¿es a eso a lo que se refirió Jesús cuando le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo? ¿Será que se refería a eso? ¿Será que se refería a unir su vida con un grupo de personas religiosas y empezar a practicar algunas cosas y dejar de practicar otras, y entonces que su vida fuera un poco más agradable tanto para las personas como para Dios? ¿Será que a eso se refería Jesús con el nuevo nacimiento? Vamos a ver, vamos a ver. Resulta que cuando Jesús le dijo a Nicodemo cómo era este nuevo nacimiento, se lo explicó a través de una, eh, de una alegoría. ¿Sí? La palabra es otra, pero alegoría también es un sinónimo. Y la alegoría que le contó Jesús a Nicodemo fue la siguiente. Le dijo, el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Eso es lo que Jesús le explicó a Nicodemo. Jesús solía explicar realidades, verdades muy profundas a través de comparaciones, a través de alegorías. Eso es a lo que nosotros llamamos parábolas. ¿Ok? El viento, Jesús usó el viento. Viento. Ustedes saben, viento. ¿Sí? Movemos algo en el aire y se produce una corriente y eso es el viento. Bueno, Jesús le dijo a Nicodemo que el nuevo nacimiento era como el viento. ¿Ok? Pero saben, hermanos, que en esta frase hay ciencia. Y la ciencia que Jesús le mostró a Nicodemo a través de esta alegoría, a través de esta parábola, probablemente sea la ciencia más grande a la que el ser humano haya tenido alguna vez acceso. Miren, la palabra viento y espíritu en este texto son la misma palabra. Es la palabra griega neuma. ¿Lo han escuchado, no? Creo que alguna vez hablamos de esto. Neumático, neumonía, todas esas palabras vienen del mismo origen, de la palabra pneuma, que en hebreo significa aire o viento. ¿Por qué neumático? Porque está lleno de viento o de aire, ¿ok? Una neumonía, bueno, pues porque se inflamaron los pulmones que están llenos de aire. Bueno, en el hebreo también había una palabra parecida, habían dos, bueno, hay, creo, por lo menos dos conozco yo. Una es ruach y la otra es neshama. Y estas palabras también se refieren al aire, al viento, al soplo, al aliento, al movimiento de aire. ¿Ok? Y es lo mismo, cuando en el hebreo se habla del espíritu, se utiliza esa palabra. Cuando en el griego se habla del espíritu, también se utiliza esa palabra. Y de hecho, la palabra espíritu es la palabra aire, neuma. En el griego no dice espíritu, dice aire, literalmente.
Bueno, Jesús utilizó la metáfora, esa es la palabra que quería encontrar. Usó la metáfora del viento para describir una realidad que Nicodemo no podía entender. Nicodemo no podía comprender lo que Jesús le quería enseñar, por eso Jesús usó una metáfora. Jesús le estaba enseñando a Nicodemo que para poder entrar en el reino de Dios no servía ni las intrigas políticas, ni la perspicacia de un buen líder, ni el desarrollo de tecnologías de armamento superior, sino que para poder entrar en el reino de los cielos tenía que haber una transformación de realidades internas del ser humano. Cosas que van más allá de lo aparente, cosas que van más allá de las circunstancias. O sea, es mucho más que simplemente dejar de beber alcohol. Mucho más que eso. Es mucho más que simplemente una persona vaya a la iglesia todos los sábados. Mucho más. Mucho más. No es algo aparente, no es algo de afuera, no es algo que se vea. No se ve. Por eso Jesús usó la metáfora del viento, porque el viento es algo que no se ve. Nosotros estamos metidos en un mundo lleno de cosas que se pueden tocar, ¿no es cierto? Efectos, causas, leyes que dominan las cosas, y tendemos a cegarnos los ojos por lo aparente. Siempre estamos dedicados a los problemas visibles, a tratar los síntomas, pero la causa primordial de todo lo que vemos no lo entendemos. No solemos ocuparnos de las causas de las cosas. ¿Se han dado cuenta que cuando alguien se enferma va al doctor y el doctor le da un remedio para los síntomas? ¿Se han dado cuenta? Siempre pasa eso. Los médicos tratan los síntomas, no tratan las enfermedades. Por lo menos no es común que lo hagan. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a pensar en la realidad en términos de cosas visibles, en términos de las cosas que se sienten, que podemos tocar, pero las causas van mucho más allá. Son más poderosas que nosotros. Necesitamos que Jesús nos enseñe cómo es que hemos de nacer de nuevo si hemos de vivir algún día en un mundo perfecto. Bueno, miren, no es tan difícil. Yo también les conté, creo que fue la vez pasada, que la ciencia moderna se enfrentó a este mismo problema. ¿Saben ustedes que para mí es apasionante cómo los científicos, tarde o temprano, llegan a plantearse las mismas preguntas que están en las escrituras? Los científicos, la ciencia humana, finalmente se ocupa de los mismos problemas de los que se ocupa la Biblia, de los mismos. ¿Saben ustedes cuáles son los más grandes sueños de la humanidad y de la ciencia? Lograr que el ser humano viva mucho, mucho más tiempo de lo que vive, lograr que sea superada la pobreza, la miseria, el dolor, las enfermedades, y que aprendamos a convivir en paz todos los seres humanos. Son los mismos problemas de los cuales se ocupa el plan de salvación. Son los mismos problemas. Bueno, y en esa investigación de la ciencia
Los científicos descubrieron que el mundo indudablemente estaba compuesto por una realidad que iba más allá de lo que podíamos ver. Y eso ya lo vimos. Una realidad que mueve todo lo que vemos. Una realidad que no podemos tocar, no la podemos manipular, no la podemos oler, no podemos sentirla, pero sabemos que está allí. Bueno, los científicos en esa búsqueda y en esa investigación llegaron a desarrollar lo que, como les conté anteriormente, lo que se conoce como el software y el hardware, la parte blanda y la parte dura de la realidad. Y ellos descubrieron que la parte blanda, es decir, el software, regulaba, regía y gobernaba a la parte blanda, que es el hardware. Perdón, a la parte dura, que es el hardware. Y así ellos crearon informáticamente unos lenguajes especiales de programación que nos permiten comunicarnos con las máquinas. Bueno, en esa consecuente seguidilla de descubrimientos, ¿no es cierto? El ser humano finalmente ha llegado a desarrollar el concepto de la inteligencia artificial, de la que tanto se habla hoy en día. ¿Y en qué consiste el asunto de la inteligencia artificial? Bueno, es algo muy sencillo. Es la idea de que el software por sí mismo es capaz de desarrollarse y aprender, entre comillas, igual como lo hace la mente humana. Y así llegar a manifestar capacidades y habilidades que el hombre mismo no es capaz de alcanzar con toda su inteligencia. Es decir, ellos sueñan con que eh, la inteligencia artificial llegue a superar a la inteligencia humana. Supuestamente, estas nuevas mentes cibernéticas van a ser capaces algún día de prescindir de los límites del hardware. Para allá se apunta toda esta investigación. ¿Saben lo que ellos sueñan? Sueñan con una forma de inteligencia que ya no necesite máquinas. Una forma de inteligencia que sea capaz de manejar, manipular el espacio, el tiempo, la materia a su voluntad, a su antojo. ¿A qué se parece eso? Eso se parece a Dios. Pero ¿saben qué? La Biblia nos dice que Dios ya hizo eso. Aparte de que Dios es un ser espiritual que no necesita la materia para existir, de hecho, Dios existió antes de que el espacio y el universo existiese. Antes de eso ya existía Dios. Sin embargo, Dios, además de su propia existencia, Él creó a otros seres que tienen esas mismas características, que no necesitan a los materiales para poder existir. ¿Saben lo que dice la Biblia? En Hebreos 1:7 dice, y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿Cómo? Yo les dije que la palabra espíritu es la palabra viento, ¿verdad? La palabra viento. Bueno, pues la Biblia aquí dice que Dios hace a sus ángeles vientos, espíritus. Dice, y a sus ministros llama de fuego. O sea, ¿por qué dice eso la escritura? Miren, en Hebreos 1:14, en el mismo libro, dice, ¿no son todos ellos espíritus ministradores? Espíritus, neumas, aires. Dice, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Lo que está diciendo la Biblia es que Dios creó seres, creó
no sé si decirles personas, sí, personas no humanas, pero personas, creó personas que no necesitan un cuerpo físico como el de nosotros. ¿Se acuerdan ustedes que la Biblia dice que los ángeles malignos, los ángeles caídos, se meten dentro de las personas? Inclusive se pueden meter dentro de los animales. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué significa eso? Significa que ellos no tienen un cuerpo, no lo necesitan, no lo necesitan. Ellos son seres hechos de información, son seres espirituales. La palabra espíritu, no se olviden, es neuma, aire. Es como si la Biblia dijera, son seres hechos de aire, pero en realidad no es que estén hechos de viento, es que es una metáfora. Lo que está diciendo la escritura es que hay una realidad que va más allá de lo que, de lo que es la materia, de lo que es los materiales. Y eso es lo que tiene que suceder con nosotros. Jesús está diciendo que el software, ese programa interior que rige nuestra realidad, lo que somos en realidad, más allá del cuerpo que tenemos, más allá de nuestras piernas, de nuestros ojos, de nuestro corazón, de nuestro cerebro, más allá de todo eso, hay instalado en nosotros y está funcionando en nosotros un software especial que en la Biblia se le llama espíritu. Y ese software necesita el cuerpo para subsistir. Tiene que estar instalado en un hardware, en una maquinaria viviente. Si se destruye el cuerpo, también muere el software. Pero hay seres espirituales que no necesitan un cuerpo, y esos son los ángeles. Ahora, hermanos, miren, cuando Jesús le dijo a Nicodemo que teníamos que nacer de nuevo espiritualmente, lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo es que nuestro software, nuestro programa, lo que nos gobierna a nosotros, lo que somos en realidad, nuestra esencia, tiene que ser otra. No sirve que usted simplemente deje de beber alcohol. No sirve que usted no fume. No sirve que simplemente usted se porte mejor. No sirve que usted ahora ya no vea películas sucias. No sirve que usted ahora ya no vaya a la discoteca. Ya no es, a ver, es que todas esas cosas son cosas externas. Jesús lo que le dijo a Nicodemo es que lo que tiene que ser transformado es una realidad interna, lo que realmente tú eres. Eso tiene que cambiar, tiene que ser de otro origen. Eso es nacer de nuevo, nacer de nuevo. Entonces, hermanos míos, cuando Jesús le enseñó esto a Nicodemo, también le estaba enseñando la manera en que ese espíritu puede nacer de nuevo. Porque Nicodemo más tarde, perdón, Jesús le dijo a Nicodemo más tarde que para que sucediera eso en él, Jesús tenía que ser levantado como la serpiente que fue levantada en el desierto. ¿Se acuerdan? Y cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice la Biblia que todos los israelitas miraban la serpiente y entonces se sanaban.
Bueno, Jesús le dijo a Nicodemo, así como esa serpiente fue levantada y los que la miraban se sanaban, así cuando el Hijo del Hombre, es decir, cuando Jesucristo sea levantado en el madero, en la cruz, dijo Jesús, a todos atraeré a mí mismo. Y todos los que crean en mí tendrán vida eterna, dijo Jesús. O en otras palabras, todos los que me vean y crean en mí van a nacer de nuevo. En la transformación que se va a llevar a cabo en ellos va a ser tan completa y tan grande que va a ser como si volvieran a entrar en una guatita y nacieran otra vez como otra persona. Así va a ser la transformación espiritual. Así sucede con nuestro carácter. Hermanos míos, ¿por qué yo les quise hablar de esto hoy? ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros hablamos de música, muy pocas personas entienden o saben que la música es una realidad espiritual. La música es una herramienta que tiene la capacidad de actuar directamente en nuestro espíritu, en nuestro software. La música es algo así como, como un, ¿cómo decirlo? La música es como las herramientas de un hábil informático que es capaz de meterse en su computadora e instalar dentro de ella los programas que él quiere. Y por lo tanto, de ahí en adelante su computadora ya no va a ser la misma. Esa computadora va a sufrir cambios. Cambios que realizó ese informático. ¿A través de qué? A través de las herramientas que él usó. Eso es la música. La música es capaz de propiciar cambios profundos en nuestro carácter, en nuestro software, en nuestra realidad espiritual. Y si Jesús dijo que nosotros teníamos que nacer de nuevo y ese nacimiento de nuevo se trataba de una transformación espiritual, entonces yo les pregunto, ¿tiene algo que ver la música con esto o no? ¿Tiene algún papel que jugar? ¿Tiene algún rol la música en el nuevo nacimiento? Eso es lo que vamos a estudiar esta semana. La música, con su lenguaje de afectos, llega directamente a las zonas más íntimas de nuestro ser y evoca sentimientos en nosotros de los cuales no podemos deshacernos fácilmente. Estos inclinan nuestros gustos y afectos y despiertan en nosotros poderosas emociones que forjan de manera muy profunda nuestros intereses y graban un mensaje directamente en el centro de nuestras motivaciones. La música es capaz de ligar un mensaje profundamente a nuestro corazón, especialmente si dicho mensaje está en relación con nuestra experiencia.
Hermanos míos, de esto vamos a hablar esta semana. ¿Les parece? Esto ha sido solamente la introducción, perdón, esta semana, en este ah, seminario. Va a ser una vez en la semana. Va a ser los lunes. ¿Ok? Que el Señor les bendiga. Ese es el estudio de hoy. Espero que por favor lo tengan muy en cuenta. No se olviden de los conceptos que hemos estudiado hoy. El Señor Jesús nos enseñó entonces a través de su conversación con Nicodemo que el nuevo nacimiento, es decir, el requisito para entrar en el reino de los cielos, el nuevo nacimiento consiste en una transformación total, completa, completa, que va mucho más allá de lo que nosotros solemos entender como nacer de nuevo, mucho más allá. Y la música tiene una parte fundamental en esto, fundamental. Que el Señor les bendiga. No sé si hay que hacer una oración ahora para terminar el... Sí, vamos a orar. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, tú sabes que estas cosas son profundas y tal vez un poco difíciles de entender, pero confío en que tu Santo Espíritu las traerá a nuestra mente y a nuestros corazones. Señor, tú sabes que mi intención es poder comunicar la solemnidad que tiene la transformación de nuestros caracteres, de nuestros espíritus, de cómo hemos de nacer de nuevo. Y Señor, perdónanos porque nosotros hemos rebajado lo que tú nos has enseñado, creyendo que es algo tan sencillo como hacer algunos retoques por encima. Te pido, por favor, Señor, que nos hagas conscientes de la solemnidad, de la necesidad que tenemos de experimentar una transformación total, completa, de todo nuestro ser interior, de tal manera que Jesucristo sea quien aparezca en nosotros y el yo ya no esté. Te ruego que nos ayudes a comprender, Señor, a través de estos estudios, el rol que juega la música en todo esto. Lo pongo en tus manos, Señor, y te pido sabiduría en el nombre de Jesús. Amén.